fondos de la ONP hasta 4.300 soles. Un proyecto de ley que, por cierto, el Ejecutivo ya ha adelantado que podría presentar una solicitud ante el TC para declarar su inconstitucionalidad. Pero mientras tanto hay quienes señalan que esto va a afectar profundamente, porque no hay dinero para en este momento darle 4.300 soles a todos los aportantes, activos e inactivos. Carlos, muy buenos días. ¿Qué significa que el Congreso de la República haya aprobado esto y cómo va a afectar al presupuesto de la República? Esto contrasta la irresponsabilidad del Congreso de la República, por una razón muy sencilla. Cuando un trabajador aporta a un sistema privado, tiene una cuenta de propiedad del trabajador. Así es. Cuando un trabajador aporta, mal guiado por algunos congresistas en el pasado, a un fondo de reparto, no tiene una cuenta individual. La plata fue al fondo y sirve para pagar a los actuales pensionistas de la ONP. Es escandaloso, técnicamente hablando, que una iniciativa del Congreso pida tomar, no decir, robar fondos de la ONP para devolvérselo a privados que aportaron a la ONP sabiendo que para tener derecho a una jubilación, a una pensión, tenían que aportar 20 años, por ejemplo. Y ese tipo de barbaridades pasan hoy día en el Perú. Y lo que es peor, en una situación fiscal apremiante se aparece una congresista a decir que hay plata cuando en realidad, si se aplicara esta medida, sería a costa de los fondos para combatir el coronavirus, fondos de la educación pública, fondos de las comisarías. Sería una irresponsabilidad y además ilegal, porque no tienen propiedad sobre esos recursos. Los privados que van a ser beneficiados con los 4.000 soles están recibiendo plata que ya no es de ellos. Ahí hay un punto, así de claro. Carlos. Si el sistema fue muy malo, otra cosa. Ahí hay un punto ¿Sí? que justo conversábamos con Pamela y quizá tú nos podías ayudar a delimitar bien, porque se habla de cerca de 4 millones de aportantes activos o inactivos. Es decir, si yo en este momento tengo un trabajo, estoy recibiendo un sueldo y estoy aportando, ¿también voy a recibir ese dinero? No, el trabajador que está aportando no va a recibir ese dinero. Habría que ver algunos detalles de esta ley que cambian, pero está hecho para la gente que previsiblemente ha hecho aportes tan pequeños que no va de ninguna manera a calificar a una pensión. A una pensión. Pero lo que hay que tener es muy claro, esa plata no es del trabajador, no hay aportes. De acuerdo. Cuando se mete a la ONP se chocolatea, y lo que es peor, cuando se saca de ese chocolate, se quitan los pensionistas que actualmente están recibiendo fondos. Así es. Pero también, Carlos, hay otra arista que vale la pena ver, y es justamente algo que tú ya has mencionado, que es una barbaridad. Gente que ha aportado durante muchos años y que al final no va a llegar a recibir ni un sol de pensión, y consideran que todo ese dinero, pues, se va a perder y que para ellos no es justo. Pueden ser 1, pueden ser 4 millones, pero son personas que también están viendo la posibilidad de no tener dinero en este momento. Que más trabajadores entren a un fondo con toda la verosimilitud que no iban a calificar. ¿Perdón? Sería escandaloso. Por años, el Estado no ha aportado al fondo también. Ajá. Entonces, si usted quiere resarcir a los trabajadores, no lo haga de esta manera. Tendría que hacer subsidios y de acuerdo a la ley, y el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Así es. Pero lo que es peor, menos tiene iniciativa de gasto sobre las jubilaciones de los trabajadores que hoy día son pensionistas. Por eso hace bien el Ejecutivo en decir que va a observar esto. Y seguramente el Tribunal Constitucional va a poner en su sitio a estos demagogos que están asesorando mal a los congresistas. Eso es algo que hay que entender, porque el punto de esta supuesta ayuda, entre comillas, que quiere hacer el Congreso de la República, en realidad es aquellas personas que no tienen dinero en este momento. Pero cuando abrimos entonces el ámbito a las personas que en este momento están realmente en pobreza extrema, no se comprenden en todo este grupo de aportantes. Es decir, hay muchísimas más personas ahí afuera que no se van a ver beneficiadas.
Entonces, si el problema que se quiere solucionar es la pobreza, esto no lo va a solucionar. No solamente no lo van a solucionar, sino que han escogido una manera que daña a otras personas. Porque los actuales pensionistas van a tener un fondo más pequeño o va a haber menos aporte tributario previsiblemente en medio de esta mega recesión. Al final, lo que vamos a tener es que un grupo de privados arbitrarios, seguramente pequeño, va a recibir una platita, pero esa platita va a salir de las comisarías, de los colegios, de las universidades públicas, va a salir de la salud en plena pandemia, del equipamiento a policías. Esto es escandaloso, y que digan que hay plata, que hay un fondo. A ver, los fondos previsionales no son para ser tocados. Frente a la gente que hoy día sufre porque el gobierno ha hecho que no puedan trabajar por los protocolos, hay que dar subsidios, pero eso es responsabilidad del gobierno, porque si en medio del desmadre cualquier congresista tiene iniciativa de gasto, lo cual es inconstitucional. Ahora, en su momento generamos en su momento el Ejecutivo pudo haber planteado una reforma de todo el sistema pensionario que incluya no solamente la ONP, también las AFPs, pero no lo hizo. No, fíjese, lo peor que puede pasar en momentos de apremio fiscal es que se hable de reforma previsional. Cuidado con eso, señores periodistas, porque detrás de la reforma terminan utilizando los fondos previsionales para financiar gastos de emergencia, en lugar de dejar de gastar en el gasoducto, en lugar de dejar de gastar en la refinería de Talara, en lugar de gastar en tantos edificios en el sector público. Hoy día no se está atendiendo a los médicos para huelga, seguramente los policías sufren el maltrato de no estar debidamente equipados, y estos señores quieren dar plata que ya no es de ellos a un grupo de privados. Y eso simplemente es inaceptable. Sí, solamente... Y ojalá el Ejecutivo observe. Sí, solamente para... el Tribunal Constitucional. Sí, es que el primer ministro Walter Martos dijo hace un par de días que de aprobarse esto, pues sí se iba a observar. Y solamente para completar una información, por ejemplo, el exministro de Economía, Alfredo Torne, calcula que no solamente serían 13.000 millones, ¿ustedes se imaginan esa cantidad de dinero? Sería más. Y que sería, por ejemplo, hasta 3 bonos de 760 repartidos en población vulnerable. Es decir, ese dinero, si realmente quiere llegar a los más pobres, se pudo repartir de otra manera, diferente. No se está acabando el problema, más bien se está destruyendo una institución como la ONP. Y vamos a ver si es que algunos recapacitan en ese sentido, porque parece que ya empezó la campaña electoral. Tal parece que sí. En este momento, permítanme que les diga, hay un huecazo. Los ingresos son mucho menores que los gastos. Y creer que podemos tener más iniciativas y más gastos sin cortar gastos en otro lado, para que haya subsidio para la gente, para las empresas y sobre todo apoyo a los médicos y al personal de salud que combate heroicamente contra la pandemia, hay que dejar de gastar en rubros suntuarios de gasto público como la refinería de Talara, como el gasoducto. Hay que repetirlo esto, porque el gobierno no está haciendo eso. Y además el Congreso se le ocurre con tamaña bravuconada, inconstitucional y además absolutamente irregular. Bien, Carlos, muchas gracias. Ha quedado bastante clara tu posición y esperemos pues que el Congreso recule de alguna manera, porque tal y como están las cosas, pues son más las personas que van a verse afectadas que beneficiadas. Vamos a continuar con más en Guatemala.